Doy gracias al Señor, doy gracias al Señor por este privilegio que me ha dado, por estar predicando el día de hoy. Y la verdad es que si le soy sincero, estoy nervioso porque hubiera preferido presencial. Zoom nunca me ha gustado a mí, incluso para presentar no me ha gustado. Siempre que me ha tocado presentar en la U y todo eso, no me gusta a mí, no me gusta lo virtual, prefiero presencial. Pero he estado dentro de los planes de Dios. ¿Qué le vamos a hacer cuando Dios dice las cosas por algo es? Él tiene un propósito y su propósito era cuidarnos a todos. Así que les pido que cierren sus ojos antes de empezar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor, que nos has permitido estar aquí reunidos como iglesia, Padre, como hermanos, alabándote, Señor. Te damos gracias por este tiempo tan maravilloso de alabanzas que nos has permitido, Señor, cantar a tu nombre. Te pido que seas tú bendiciendo este tiempo, Padre, que seas tú utilizándome, Señor, como un canal, Señor. Obra a través de mi vida, Señor, y sea tú hablando lo que quieres hablar a los hermanos, Padre. Que seas tú tocándome, Señor, y usándome para hablar lo que quieres enseñar esta noche, Señor. Bendigo este tiempo, Señor, y bendigo a todos los hermanos aquí presentes, así como los que no se han podido conectar. Te doy gracias, Señor, y te bendigo. Amén. Fíjense, hermanos, que para el día de hoy yo había tenido varios temas de los cuales yo quería hablar, que se me habían venido a la mente, pero hablé con el hermano Benjamín y resultó ser que yo este día no tenía que predicar. Mi fecha estipulada para predicar era el miércoles anterior, el miércoles 8. Mas, sin embargo, por ciertos motivos, pues yo me tocó predicar el 15 y pues me dijo que un tema posiblemente pensar, ya que estábamos celebrando los 200 años de patria, que implica la patria, libertad. Es un tema que se está hablando mucho en este mes, de libertad, incluso el lema de la bandera es Dios, unión, libertad. Entonces me puse a pensar yo sobre cómo hablar de libertad. Incluso también sobre muchas veces en la semana se me presentó ese tema de libertad, sobre la diferencia de ser libres de y ser libres para. Y de hecho así se llama el tema de esta predicación, libres de y libres para, porque hay que esclarecer que libertad es un término bastante ambiguo del cual se pueden tener muchos significados y muchas veces como creyentes tenemos esa mala costumbre de confundir esos significados y adaptarlo a lo que nosotros queremos o creemos que significa para nosotros. Fíjense que buscando en el diccionario sobre lo que es libertad y sobre estos dos términos, hay dos tipos de términos sobre los cuales se refiere, que uno sería que lo define como la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de la sociedad. Ese es un tipo de libertad, libres de, sobre que muchas personas dicen yo soy libre para hacer esto, para ir a esto, tengo mi libertad de expresión, mas sin embargo también se encuentra otro término del cual también vamos a profundizar, el cual dice que es un estado o condición de la persona que es libre, que no está encarcelada ni sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber o disciplina. Fíjense que sobre estos dos temas varían, pero a la vez se parecen bastante, porque hay una libertad que Dios nos da, que somos libres de muchas cosas, hermano. El Señor nos da libertad porque Él es nuestro libertador. Mas, sin embargo, también en el Evangelio se habla de la libertad, de qué libertades nosotros tenemos para hacer o no hacer en el Evangelio. Y fíjense que hablando de este tema de libertad, se puede también decir, como antes, se hablaba de la esclavitud, porque para ser libres alguien tiene que estar, como dice la definición, sometido a alguna voluntad o sometido a algo. Y fíjense cómo antes para ser libre, los amos que tenían a los esclavos en ese entonces tenían que serlo ellos por su propia voluntad la que los soltaran o ya sea también así siendo comprados. Y de la misma manera el Señor ha comprado nuestra libertad, hermanos. Nosotros para ser libres necesitábamos una condenación. La condenación que nosotros hemos tenido era la muerte. Mas, sin embargo, el Señor, aún así siendo pecadores, decidió darnos esa libertad. Quiero que busquen y me acompañen a Gálatas 5:1. Dice su palabra. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Cuando hablamos aquí, hermanos, con lo que nos se refiere al yugo de esclavitud, fíjense que es un tema bastante amplio, porque las personas, tanto creyentes como las personas del mundo, pueden ser esclavos a muchas cosas, hermano. Esclavos al pecado, esclavos al temor, esclavos a un vicio. Pueden haber muchas cosas que nos esclavizan hoy en día, hermanos. Mas, sin embargo, de todo eso el Señor nos ha salvado. ¿Cómo es especial del Señor? Que de todo eso nos dice que no tenemos que temer, que no nos sujetemos al yugo de la esclavitud, porque Él es el que vela por nosotros, hermanos. Él es el que nos ha hecho libres. ¿De qué? Del pecado, por ejemplo, hermanos. Él pagó con su sangre, Señor, con su vida en la cruz por nuestros pecados, cuando nuestra condenación era la muerte. Éramos esclavos del pecado. Y fíjense que es curioso cómo ver que la esclavitud que el pecado genera solo engendra a más esclavitud. Es un yugo que nos ata, hermanos, y aunque se escuche raro y parezca extraño, el pecado, la esclavitud que genera el pecado solo va a generar más esclavitud. Miren cómo es el Señor que a pesar de todo esto nos ha salvado, hermanos. Nos ha libertado de este yugo que nos ata del pecado, pero también tenemos que ver sobre qué libertades el Señor nos ha dado, habiéndonos hecho una vez libres de este pecado. Quiero que me acompañen a Éxodo 22. Dice su palabra: porque yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjense cómo es de especial el Señor, hermanos, que como dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Nos está diciendo que Él es nuestro libertador. Y fíjense cómo este versículo es justo antes de que el Señor le diera los mandamientos a su pueblo. Mas fíjense cómo Él dice que es nuestro libertador, porque como les mencionaba antes, el amo era el que liberaba al esclavo. El esclavo estaba sujeto a la voluntad del amo. Mas fíjense cómo aquí la palabra de Dios nos dice que Él fue nuestro libertador. Él no dice, yo soy tu amo y por ende vas a hacer lo que yo te esté mandando. No, Él dice que es nuestro Señor y nuestro libertador. Y por eso es que tenemos que obedecerle, hermanos, porque mucha gente piensa que una vez salvos, el Señor ya me salvó, yo ya soy libre del pecado, yo voy a hacer lo que a mí me plazca, cuando las cosas no son así. El pecado es un yugo que nos ata y que nos quita propiamente nuestra libertad, porque al pecar, hermanos, nosotros nos estamos atando a más esclavitud. Un ejemplo muy fácil y muy claro el que podemos ver hoy en día, el alcohol, hermanos. El alcohol es un pecado que nos ata. ¿Y por qué engendra más esclavitud? Porque el pecado, a estar tomando, nos esclaviza a deudas, porque muchas veces el pecado y las personas son esclavizadas a querer tomar y tomar y tomar, y ahí es cuando pierden su tiempo, hermanos, pierden su dinero y se esclavizan a deudas. Los esclaviza a no tener una salud digna, porque cuando uno toma, hermanos, lo que hace es afectar su salud, le quita esa libertad que tiene usted de ser sano, de usted gozar esa salud que el Señor le da para alabarle, para servirle y para vivir por él. Y también arrebata esa libertad que tenemos de no pecar, porque el alcohol lo único que hace es quitarnos nuestra inhibición, hermano, nuestra capacidad de decidir y de discernir sobre lo que está correcto o lo que no. Porque lo primero que el alcohol ataca son nuestras inhibiciones, hermano. Y cuando perdemos nuestras inhibiciones, nosotros perdemos el hecho de lo que está bien y lo que está mal. Y es cuando empezamos, no solo por el hecho del alcohol, sino que empezamos a cometer otros actos inmorales que solo van a generar más esclavitud. Y muchas veces nosotros tenemos esta falta de libertad interna, que es mucho más deshumanizante que la falta de libertad externa. Porque muchas personas a veces pueden decir a los ojos del mundo, a los ojos de la ley, que sería la ley que tenemos nosotros como el mundo, dirían, no, pero esa persona está encarcelada. Yo estoy libre. Yo no he hecho nada malo. Esa persona por algo está encarcelada, ha hecho mal, ha cometido algún mal, ha roto la ley y por ende está en la cárcel. Él se merece estar ahí.
Yo no he hecho nada, yo no he cometido ningún acto inmoral, yo no he hecho nada malo que me tenga que estar ahí. Mas, sin embargo, fíjense cómo nos ponemos a ver sobre las leyes que se rompen, las terrenales, y no nos vemos nosotros mismos cuando rompemos las leyes que el Señor nos ha dado. Y fíjense cómo es el Señor, que a pesar de todo, Él no nos obliga, Él nos dice, yo soy tu Dios, te ordeno, te mando, soy quien te manda, vas a tener que obedecer lo que yo te diga. El Señor nos da las leyes, hermanos, porque es algo que nosotros debemos seguir, porque el Señor nos ha libertado y nos ha dado esa salvación. Y aún Él no nos obliga a hacerlo, hermanos. Él nos ha dado ese libre albedrío que nosotros tenemos. Como dice el versículo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hermanos, nosotros podemos hacer lo que querramos. Mas, sin embargo, si nosotros llegamos a hacer algo que no está en las leyes terrenales, así ese mismo castigo que vamos a recibir de manera terrenal, así el Señor nos puede castigar si rompemos las leyes que Él nos ha impuesto a seguir. Porque nuestro cuerpo, hermanos, nosotros tenemos la capacidad de pecar. Fácil, yo ahorita quiero, agarro un martillo, hermanos, voy, me gusta un carro, veo que es un carro deportivo del año, me gusta, lo quiero, rompo el vidrio, hermanos, meto la llave, me lo llevo, hermano. Mas, sin embargo, ¿qué pasará? Si me llegan a atrapar, lo que me toca a mí es someterme a las leyes terrenales. Así es el Señor, hermanos. Muchas veces nosotros no queremos hacerle caso al Señor y lo que queremos es hacer lo que nos beneficia a nosotros, darle el sentido a esa libertad al que nosotros queremos y al que mejor nos compadezca, porque nosotros siempre decimos, esta libertad ya soy libre, yo voy a hacer lo que quiera, el Señor ya perdonó mis pecados, yo no tengo que hacer nada más porque Él ya pagó, mas sin embargo las cosas no son así, hermanos. Nosotros tenemos que ser fieles a su palabra porque el Señor, la libertad que nos ha dado, es muy diferente a la que muchos piensan. Libertad no para hacer las cosas que queramos, porque siempre nosotros tenemos que obedecer a su palabra, sino que Él nos ha dado esa libertad del pecado para cumplir el propósito que el Señor quiere en nosotros, porque el pecado es una atadura, hermanos, nos ata y nos limita, evita cumplir el propósito que Dios quiere para nosotros, porque el Señor puede tener muchos planes para nosotros, hermanos. Aquí muchas personas, hay líderes, hermanos, predicadores, directores de alabanza, que el Señor los usa y mediante ellos el Señor se glorifica y así llega a otras personas para que su evangelio se expanda. Mas, sin embargo, imagínense, nosotros vemos a uno de nuestros hermanos en pecado, lo vemos en un casino apostando, o lo vemos en un bar tomando. ¿Qué va a decir eso? Eso mismo que los está atando a una vida de pecados, a una vida de deudas, a una vida de salud, los está atando y los está limitando de cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, porque el pecado no hace más que atar. Fíjense que hay un auto, una marca de autos sueca que se llama Koenigsegg, y hay un vehículo que se llama Koenigsegg Agera RS, que tiene el récord Guinness mundial por ser el automóvil más rápido, con la capacidad de llegar a una velocidad de 447 kilómetros por hora. La capacidad la tiene, hermano. Nosotros podemos ir a una calle, a una carretera recta, y la velocidad a las 447 kilómetros lo va a llegar, porque para eso está hecho. Pero ahora bien, pregúntese usted si aunque ese carro tenga la capacidad de alcanzar esas velocidades, imagínese si esa es permitido, si las carreteras están hechas para que un carro circule a dicha velocidad. Yo creo que no, porque lo más que va a pasar es que en algún momento, si lo llegan a encontrar a usted rebasando ese límite de velocidad, lo que va a pasar es que la policía lo va a detener. Y así pasa muchas veces con nosotros, hermanos. Nosotros, el cuerpo, nuestro cuerpo humano, nuestro cuerpo carnal, está hecho para el pecado. Si nosotros nacemos con el pecado ya intrínseco en nosotros, mas sin embargo, hermanos, no es debido que lo hagamos. Poder podemos, porque como les mencioné, nosotros podemos hacer, nosotros fácil nos sale pecar, hermanos. Muchas veces es más difícil mantenerse en los caminos del Señor que pecar. Pecar es lo más fácil que puede haber en el mundo. Mas, sin embargo, no es lo que debemos hacer, hermanos. No es lo que nos corresponde.
porque el Señor nos ha dado esa libertad no para que volvamos a caer en el pecado. Una vez nos libertó, pero no nos dio esa libertad para que volvamos a caer en el pecado. Esa libertad es la que nosotros tenemos para ser y convertirnos en esas personas que el Señor nos ha destinado a ser en su nombre. Fíjense que la libertad, como les mencionaba, no va a significar poder hacer lo que nosotros queramos, porque muchas personas piensan que así es, que van a tener esa libertad que todos tienen y van a poder hacer lo que ellos quieran, van a decir yo puedo actuar. Muchas personas dicen, no hombre, si en qué parte de la Biblia te dice tatuarte es malo, no hombre, si quién te ha dicho que tenés que orar a tales horas de la madrugada, la Biblia no te especifica y orarás a las 3 de la madrugada porque así lo ha dicho tu Dios. En la Biblia no le especifica eso. Y muchas veces las personas quieren transgiversar todo eso para creer y convenir sus propios propósitos. Van a hacer lo que digan y no van a creer y hacer lo que a ellos mejor les parezca, no lo que el Señor dice. Mas el Señor no ha sido así para que nos ha hecho libres, hermanos. No podemos actuar con nuestra propia voluntad. El Señor ya nos ha dejado unas leyes y preceptos a seguir, porque con su palabra Él nos enseña la verdadera libertad que Él tiene para nosotros. Libertad no es que yo pueda hacer lo que quiera. Libertad es seguir y rendirme al Señor porque así su propósito me va a transformar en la persona que Él quiere que yo sea. Quiero que me acompañen a el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén, hermanos. El pecado, como ven, es algo que nos ata, que nos esclaviza, es ese yugo que nos tiene esclavizados y que está sobre nosotros pesando. Mas, sin embargo, el Señor, como ha visto, nos ha llamado a libertad, como dice su canción, muchas canciones, libre soy, libertad, libre del temor. Nosotros somos libres, hermanos. En cualquier aspecto de nuestra vida, el Señor nos ha llamado para la libertad, ser libres del pecado, libres del temor, libres de todo, hermanos, porque el Señor así nos ha llamado. Mas, sin embargo, el Señor nos llama a tampoco abusar, hermanos, y no usar esa libertad como ocasión para la carne, para pecar. No podemos nosotros decir, el Señor me ha liberado, yo voy a hacer lo que quiera porque Él ya pagó. El Señor nos llama a servirnos con amor los unos a los otros. No nos ha llamado a hacer lo que nosotros querramos, porque es algo que aunque nosotros podamos hacerlo, está penado. Y el Señor nos va a castigar si nosotros se nos ocurre hacer esto, porque Él no nos obliga, hermanos, como les decía. Él no nos dice, yo soy tu amo. Él en ningún momento ha ocupado la palabra que soy tu amo. Nunca va que yo soy tu jefe, me vas a obedecer. Mas, sin embargo, nosotros tenemos que obedecer al Señor, hermanos, porque muchas veces el pecado nos va a volver a traer. Peor enemigo no hay que el hábito, porque el hábito siempre va a corromper la voluntad, porque por muchas veces, las ocasiones, las personas dicen, no, yo me voy a proponer a cambiar esta parte de mí, yo me voy a comprometer con el Señor a cambiar, ya no voy a tomar, ya no voy a salir a discotecas a bailar, ya no voy a apostar, ya no voy a hacer las cosas ilícitas que yo solía hacer. Y nosotros tenemos esa voluntad, hermano. Muchas veces nosotros tenemos la voluntad de quererlo hacer, mas sin embargo, el hábito es un enemigo peligroso que puede acabar y va a terminar engullendo a esa voluntad que nosotros tenemos de querer cambiar y de hacer las cosas correctas. Porque el hábito lo va a corromper, el hábito que tenía uno de tomar, porque muchas veces cuando uno quiere dejar de tomar, no se puede hacerlo de la noche a la mañana, hermano. Lleva un proceso. Y es de lo que vamos a hablar después, de cómo tenemos que ser para ser verdaderamente libres, cuál es la clave. Porque muchas veces nosotros queremos salir del pecado así, que sea ya de la noche a la mañana, porque nos lo proponemos. Mas, sin embargo, todo lleva un proceso. Un alcohólico de la noche a la mañana no va a dejar de tomar. Es un proceso que se lleva, porque si lo hiciera así, se va a manifestar algo que se denomina síndrome de abstinencia.
porque es algo a lo que ya está habituado, algo a lo que ya está acostumbrado. Sin embargo, él quiere dejar de tomar, hermanos. Mas, sin embargo, ese hábito que ya se tenía desde hace mucho tiempo le impide a esa persona liberarse de esa esclavitud, de ese pecado que es el alcohol. Mas, sin embargo, el Señor nos ha dado un modo para ser libres, porque ya vimos, hermanos, que Él nos dice que es nuestro libertador. Mas, sin embargo, ¿qué tenemos que hacer nosotros como personas para ser libres? Porque fíjense que el pecado rompe ese protocolo para ser libres, ya que al pecar no estamos siendo libres, hermanos. No estamos siendo la persona que Dios quiere que sea. Ese protocolo que Dios tiene para nosotros cuando nosotros pecamos, cuando hacemos algo que a Él no le gusta, rompe ese esquema de libertad que el Señor tiene planeado para nosotros y solo nos hace caer a otra cadena más de pecado. Porque como dice el dicho, la violencia engendra más violencia. Y así también esa esclavitud que genera el pecado solo va a generar más esclavitud, una dependencia, hermanos, a eso que tenemos que estar ahí, que tenemos que hacer esto, porque si no, yo no me siento bien o yo ya estoy acostumbrado a esto. Ese protocolo, por ese pecado, por esa maldad, se ve corrupto y rompe ese esquema que Dios tiene planeado para nosotros. Somos esclavos, así vamos a continuar hasta que no decidamos hacer lo que el Señor nos pide para ser libres. Y se preguntarán qué es lo que hay que hacer para ser libres. Así como las personas que pecan tienen su momento para dejar de hacerlo, han escapado. Muchas personas cuentan su testimonio, cómo el Señor los ha liberado de ese pecado, de ese vicio, de esa mala actitud que tenían, más sin embargo, ¿qué han tenido que hacer? Y fíjense que la palabra nos dice que lo que tenemos que hacer para que el Señor nos sea libres en verdad es rendirnos, hermanos. Rendirnos a Él y rendirnos a su palabra. Porque cuando rendimos al Señor, el Señor obra ese cambio que nosotros necesitamos para dejar ese ciclo de esclavitud que nosotros tenemos al permanecer en pecado. Porque cuando nosotros nos rendimos al Señor, Él es quien obra ese cambio, porque por nuestras propias fuerzas, hermanos, somos incapaces, hermanos. Aunque le digan, yo tengo la voluntad, yo quiero y yo puedo, yo lo voy a hacer así, no podemos, hermanos. El Señor es quien tiene que obrar ese cambio en nosotros para poder ser verdaderamente libres. Quiero que me acompañen al Salmo 119, 44 y 45. Dice, porque toda la eternidad obedeceré firmemente tu ley. Viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. Fíjense cómo se contradicen las definiciones terrenales, las mundanas, las que decimos que libertad es no someternos a nada, es no seguir unas disciplinas, no seguir los preceptos que nos mandan. Mas fíjense cómo la Biblia nos dice algo totalmente diferente. Nos dice, por toda la eternidad obedeceré fielmente tu ley y viviré con toda libertad. Hermanos, la manera de libertad que nos presenta el mundo es totalmente contrario a la manera de libertad que el Señor nos ha planteado en su palabra. Porque como vemos, el mundo dice que ser libres es no obedecer doctrinas, es no obedecer leyes, es no obedecer esas presiones que lo tienen de algún amo o señor que lo está oprimiendo. Mas, sin embargo, miren cómo la Biblia nos habla de que para ser verdaderamente libres debemos obedecer fielmente su palabra para que así el Señor obre en nuestras vidas y podamos ser verdaderamente libres. Fíjense que lo más difícil de este paso, del paso que sería rendirnos, es como muchas personas no quieren llegar a este paso, que dicen, lo primero que le van a decir muchas veces, incluso a ustedes cuando tienen algún problema, que les dicen de la manera, viendo la solución terrenal, la solución que nosotros tenemos aquí como humanos, de algún problema que nosotros tenemos, ¿y por qué no vas al psicólogo? Muchas veces te dicen, va, ¿por qué no vas al psicólogo? Te puede hacer bien, él te va a ayudar. Y muchas veces la respuesta que nosotros damos, hermanos, y yo en su momento también así pensaba, es, ¿yo por qué?
yo no estoy loco, yo no lo necesito, yo no necesito de eso, ¿para qué voy a ir? Y es lo mismo igual, hermanos, con las adicciones, que muchas veces los quieren ayudar y les dicen, mira, tenés que hacer esto, tenés que dejarlo. Mas, sin embargo, las personas la excusa que van a poner, ¿yo por qué? Yo estoy bien, yo no lo necesito. ¿Quién te ha dicho que yo soy adicto? Lo puedo dejar cuando quiera. Y ese es el paso más difícil de lo que tenemos para ser libres verdaderamente. Porque rendirnos, una vez nos rendimos al Señor, Él va a obrar, hermanos, porque por nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr. Mas, sin embargo, el paso más difícil es rendirnos y aceptar que estamos pecando, hermanos. Aceptar lo que nosotros hemos hecho y decirle al Señor, sí, en verdad, Señor, te he fallado, te necesito para ser verdaderamente libre de este pecado que me ata. Te necesito porque yo en mis fuerzas no puedo. Y así debe ser, hermanos. Muchas personas no están dispuestos a aceptar su pecado. Porque muchas personas dicen, ¿y yo por qué yo no he pecado? Yo no he pecado. Últimamente me he portado bien, he hecho todas las cosas bien como Dios lo manda. Y dicen, no, yo no peco. Muchas veces mentimos, hermanos, aunque sean mentiras piadosas, le dicen algunos, mentiras a medias, que dicen, solo dicen parte de la verdad. Pero igual es mentir, hermanos, igual es pecado. Si lo vamos a ver conforme a la palabra de Dios, mentir está en la misma lista de pecados que matar. No hay ningún rango superior o inferior a otros. Pecar es pecar, hermanos, y muchas veces las personas no quieren aceptar eso, porque no ven los errores que cometen las demás personas y dicen, no, pero es que él en serio está muy mal, él no es libre. Él te está atado por el pecado, por todos sus vicios, por todas sus actitudes, por esos hábitos y malas costumbres que tiene. Mas, sin embargo, no nos vemos a nosotros y no decimos, yo estoy haciendo las cosas mal. Yo en verdad estoy haciendo las cosas mal y no estoy haciendo las cosas como el Señor me ha mandado a hacerlas. Eso es lo más difícil que se puede hacer porque muchas personas, por orgullo, hermanos, no quieren aceptar la ayuda que el Señor les ha dado, porque el Señor nos da esa ayuda, hermanos. El Señor viene dicho en la Biblia en muchas partes que es nuestro libertador. Él nos va a liberar, mas sin embargo, Él no obliga a nadie, hermanos. Él no nos va a obligar y nos va a decir, vas a hacer esto porque yo así te lo he ordenado. Él quiere que nosotros reconozcamos que somos débiles y que en nuestra propia fuerza no vamos a poder ser libres, hermano. Que tenemos que obedecer su ley y rendirnos a su palabra para saber y entender que el Señor verdaderamente nos va a hacer libres. ¿Por qué? Porque en la gracia, hermanos, el Señor en su gracia nos ha visto con ojos de misericordia y nos ha dicho que si nos humillamos y nos rendimos ante Él, nos va a hacer libres, hermanos, porque libres nosotros no lo merecíamos, hermanos. Nosotros pecamos a diario y aunque no lo queramos aceptar, así es, nosotros pecamos a diario los pecados que cometemos de aquí a ayer. Nosotros no lo merecemos, hermanos, mas sin embargo el Señor, aún viéndonos con ojos de misericordia, ha dicho que hemos sido merecedores de su gracia para así poder ser libres. Y fíjense cómo de difícil es que los mayores cautivos somos los creyentes. Se van a preguntar, ¿y por qué los creyentes somos los más cautivos? Si los del mundo son los que más pecan, los que no siguen los preceptos del Señor. Pero es que ahí está la diferencia, hermanos. El creyente es el que más cautivo va a estar porque es el capaz de reconocer que lo está, es el capaz de ver en su pecado en el que está cometiendo. El mundo no es capaz de reconocer eso, hermanos. El mundo va a hacer lo que hace y va a pecar y va a hacer las cosas que hace y las va a ver con total normalidad. Tienen una venda que los ciega y que los hace imposibles de ver eso. Mas, sin embargo, nosotros como creyentes lo discernimos y sabemos que está mal y muchas veces aún así lo hacemos. Por eso nos hace más esclavos todavía que los del mundo, porque sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Ellos, sin embargo, en su ignorancia siguen pecando. Ellos no saben, ellos ven lo que hacen normal, es mi hábito, es normal, es diversión, le llaman muchas veces. A mí me divierte hacer eso, me gusta, es placentero, yo no le hago daño a nadie, mas sin embargo sí le hacemos daño, hermanos. Puede que no a otra persona,
como lo sería el caso que mencionamos antes de herir o de lastimar, matar a una persona, pero sin embargo se están lastimando ellos mismos porque se están esclavizando a un poder que ese es el pecado, hermanos. Se esclavizan al pecado haciéndolo ver como que si fuera lo más normal del mundo, como que dicen es normal, yo así soy. Sin embargo, no, hermanos, les quita la esclavitud, les quita esa libertad de ser libres en el Señor, esa libertad de ser sanos, esa libertad de no tener deudas por andar haciendo cosas y endeudándose con los pecados y los placeres del mundo, esa libertad que el Señor ha planeado para nosotros y que quiere que la vivamos. Porque así son las cosas como lo plantea el mundo, hermanos. El mundo lo va a pintar de que ellos son libres, que piden libertad de expresión, como lo veíamos en las definiciones del mundo. Ellos piden libertad, que se sienten oprimidos, que la religión, y es el término que muchas veces usan para decir que se sienten oprimidos, religión. Pero es un término que muchas veces nosotros no lo deberíamos de usar porque una religión muchas veces lo toman como doctrinas, hermanos, mas sin embargo nosotros lo hacemos por amor, hermanos, por ese amor que tenemos al Señor, por ese deber que nosotros tenemos de serle fiel y de ser obedientes a su palabra para así poder ser libres verdaderamente. Porque muchas veces así va a ser, nos van a pintar cosas que no son y nos van a decir que nosotros estamos equivocados, que tenemos que tener una libertad, que no somos libres, que nosotros no nos divertimos, que somos cuadrados. Mas, sin embargo, miren la libertad del mundo. Yo no creo, hermanos, que usted prefiera la libertad del mundo a la libertad que tenemos nosotros. Porque podrán ver que ellos dicen que, me divierto mucho más, que yo no soy cuadrado, yo no me remito a eso, a seguir órdenes. Mas, sin embargo, ya vimos que la manera de verdaderamente ser libres es seguir fielmente la ley del Señor, hermanos. No seguir esas leyes y los preceptos que nos dice el mundo. Porque ahí muchas veces van a decir ellos que son libres porque no están encarcelados. Mas, sin embargo, su alma no es libre, hermano. Está atada al pecado, está atada a vicios, está atada a todo lo malo de este mundo y el Señor nos llama a ser libres. Él nos dice que verdaderamente vamos a ser libres cuando nos rindamos a Él y rindamos todo este pecado que tenemos y le digamos al Señor que queremos ser verdaderamente libres. Porque la libertad no va a llegar por no hacer las cosas que nos dicen o yo no sigo estas leyes. Eso no es libertad, hermanos. La libertad del pecado verdaderamente va a ocurrir cuando nosotros seamos libres totalmente de toda atadura pecaminosa y podamos ser libres para cumplir ese propósito que Dios tiene para nosotros. Solamente así nosotros vamos a poder ser libres en el Señor, hermanos. Cuando el Señor pueda hacer totalmente la voluntad que tiene para nosotros planeada, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito en la libertad del Señor, hermanos. Unos pueden ser llamados a predicar, otros pueden ser llamados a las misiones, hermanos. Cada quien tiene un llamado diferente, mas sin embargo vamos a ser verdaderamente libres cuando nada en este mundo nos ate para que el Señor pueda cumplir su propósito en nosotros. Este ha sido mi mensaje, hermanos. Que Dios les bendiga.